Qué alegría y qué bueno es verlos. En el último domingo del año, ¿qué me cuentan? Parece mentira. Hace poquito queríamos pensar en cuando llegara el nuevo milenio. Ahora ya casi estamos llegando cuando nos descuidamos a 20 años de este periodo. Feliz año nuevo para toda la comunidad. Que Dios les bendiga en este periodo que se inicia y que puedan sentir que Dios tiene un proyecto fantástico. ¿Saben cuál es ese proyecto de Dios? En realidad no es una cosa el proyecto de Dios, es alguien el proyecto de Dios. ¿Saben quién es? Usted. El proyecto de Dios es usted. Dios no ha hecho nada más importante que usted. El ser humano es la obra de mayor valor de las que Dios hizo. Y cada uno de nosotros es centro del interés de Dios. Dios le ama tanto a usted que Él envió a su Hijo Jesucristo. ¿Qué me cuenta? Jesucristo le ama tanto a usted que Él murió en la cruz y resucitó por usted. El Espíritu Santo le ama tanto a usted que quiere hacer verdaderas cosas maravillosas por medio de usted. Él trabaja lo que se llama el fruto en usted. Pone amor, pone alegría, pone paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Para Dios usted es algo muy importante. Dios se ocupa de usted. Dios todo el tiempo está pensando en usted para hacerle el bien. Dice la Biblia, Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento del Hijo de Dios y quiere que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿No es maravilloso? Ahora tenemos un enemigo. A veces el peor enemigo que yo tengo soy yo mismo. Y a veces el peor enemigo que usted tiene es usted mismo. El diablo es nuestro enemigo, dice la Biblia. Y es un enemigo cruel y, por cierto, causa estragos. Pero a veces nosotros somos enemigos de nosotros mismos. No nos ocupamos de hacernos bien. No nos ocupamos de Dios. No abrimos nuestra vida a Dios perjudicándonos y mucho. Qué pena, qué pena. No nos ayudamos unos a otros. A veces nos perjudicamos. Y a veces nos perjudicamos aún los que nos amamos. ¿No le ha pasado alguna vez causarle mucho dolor al ser que ama? ¿No ha levantado su dedo acusador contra el ser que tiene cerca? ¿Sí? ¿No ha puesto una exigencia mala contra el que tiene al lado? ¿No ha sido un poquitito egoísta con el que tiene al lado? Sí, ¿verdad que a veces hacemos cosas feas? Pero podríamos proponernos hacer un año mejor. ¿Qué le parece? Y ese sería un buen proyecto. Y hacer coincidir el proyecto mío con el proyecto de Dios. Porque el mejor proyecto que usted y yo podamos hacer para nosotros es el que Dios tiene para mí. En nombre de la Iglesia queremos felicitar a todos aquellos que en este año han hecho cosas muy lindas. En la mañana felicitábamos a las personas que se habían graduado de algún curso. Para mí fue lindo porque mencionamos a muchos y había acá adelante un niño. Y cuando dije, ¿hay alguien más que se haya graduado de algo y que yo no conozco? El niño de 5 años dijo, yo. Yo lo estaba conociendo, un niño venezolano que llegaba hoy por primera vez. Y me dirijo al niño que estaba sentado ahí, se llama Jeremías, y le digo, ¿de qué te graduaste? Y él dijo algo así como del primer nivel en Venezuela. Le dije, ¿te animás a pasar para que te felicitemos junto a los otros? Dijo, sí. Y el niño pasó aquí conmigo y todos le aplaudimos a él y a los demás que se han graduado de algo.
En esta noche podemos hacer lo mismo. Martín se graduó de algo muy especial. Vení, Martín. Vení con tu hijo, dale, vení. Yo sé que algún venezolano por acá se graduó antes de venir, ¿no? ¿Quién de ustedes se graduó? Vení, pasá. Dale, Martín, vení, no te hagas rogar, vení. ¿Hay alguien más que se graduó de algún curso o programa o de estudio este año? ¿Alguno más de ustedes? Mi nieto Pedro se graduó de jardín de infantes, lo dijimos en la mañana, pero los que somos abuelos no nos importa decir por segunda vez que un nieto se ha graduado. ¿De qué te graduaste, hijo? De bachiller. De bachiller, ¿sí? ¿Y qué significa eso? ¿Qué vas a hacer qué ahora? Pasar a la universidad. Mirá vos, qué grande. ¿De qué te graduaste, Martín? Bueno, de perito judicial. Perito judicial, así que cuidado con la justicia acá. ¿Qué consiste ser perito judicial? Ser las manos y los ojos del juez donde me toca investigar algún caso. Siempre en materia de medio ambiente y de accidentes laborales. Qué bueno. ¿No le damos un fuerte aplauso a estos dos hermanos que se han graduado? Gracias. Tomen asiento. Hay una cosa muy linda y es que a través de cada cosa que nosotros hemos estudiado, hecho o trabajado, Dios tiene que actuar en el mundo. Dios está actuando en el mundo de una manera maravillosa y muchos de los bienes que Dios quiere hacer, muchas de las cosas buenas que Dios quiere hacer, quiere usarlo usted como su instrumento. Dios trabaja su justicia por medio de la justicia de algunos seres humanos que quieren actuar lo que Dios quiere. A veces no lo hacemos, entonces la justicia no es tal cosa como justicia. Pero Dios puede trabajar también el arte, por ejemplo, ¿verdad? O cualquier otra cosa con la cual hacer bien a las personas por su medio. La sociedad ha sido cruel con, en general, las personas porque ha hecho un secularismo tremendo. Nos ha hecho creer a los cristianos que no tenemos nada que hacer con lo económico, con lo social, con lo político. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere bendecirnos a través de los recursos económicos. Dios quiere bendecirnos a través de la naturaleza. La ha hecho Él para bien. Cuando Él no gobierna a las personas que están ahí, las cosas son injustas, son en oscuridad, son en tinieblas, lamentablemente. Es cierto que Dios a veces es tan generoso que aún derrama bendición. Aún lo ha hecho en la historia, con personas que no son de Él, porque la generosidad de Dios es tan abundante. Pero Él quiere hacer el bien a través de las personas que le obedecen a Él y que viven en plenitud la justicia de su reino, el amor de Él, la libertad de Él, la compasión de Él, el bien de Él. Esas son cosas para vivir acá en la tierra. En el cielo eso va a ser pleno. Por eso no se preocupe tanto por lo que va a ocurrir en el cielo, porque Dios ya lo ha hecho. Más bien ocúpese de lo que ocurre acá en la tierra, que es su y nuestro cometido. Ahí es donde Dios nos pide que estemos trabajando intensamente. Lo otro ya está arreglado por la generosidad de Dios. Pero esa eternidad que vamos a vivir, Dios ya quiere empezar a dárnosla parcialmente aquí, porque la eternidad no es a dónde vamos, sino quién vino. La eternidad es Jesús, y Jesús vino para estar con nosotros. Y ya podemos empezar a vivirlo a Él en plenitud. Así que, ¿qué les parece si damos gracias a Dios por este año que se fue y por el que va a comenzar? Si usted no tiene sueños, si no tiene proyectos, pídale al Señor que active su inteligencia, que encienda su corazón, que ponga generosidad en los proyectos que visualice para el futuro. No le pida cosas que no van a ser realistas, pídale las cosas que son realistas. Las cosas realistas son las que Dios proyecta. Dios es real, Dios no miente, Dios es verdad. Y cuando hacemos las cosas en Dios y por medio de Dios, tocamos la realidad. Cuando no, buscamos la apariencia, lo que finge, lo que disimula, lo que nos parece, pero la verdad y lo consistente viene de parte de Dios que se encarna, de Dios que es real,
de Dios que produce justicia, que produce amor, misericordia, compasión y todo lo bueno que uno puede imaginar. Y eso es lo que deseamos para cada uno de ustedes. ¿Les parece que demos gracias? Uy, 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 qué callados que están. ¿No creen que en todo eso puede suceder? ¿Vieron que a veces somos nuestro propio enemigo? No creemos en lo que creemos. Cuando a veces decimos que Dios quiere cosas buenas para usted, no siempre las imagina. Uno piensa con su mente muy cortita. No imagina en las situaciones limitantes que tiene nuestra sociedad que cosas buenas pueden surgir por medio de usted. No imaginamos que Dios quiere hacer verdades por medio de usted, que Dios quiere hacer el bien por medio de usted. No lo imaginamos a veces. Anímese a pensarlo así, porque esa es la fe, cómo el poder de Dios se instrumenta por medio de una herramienta tan pequeña como soy yo. Y sin embargo, todo su poder puede canalizarse por medio de su preciosa vida. ¿Oramos? Señor, ahora queremos abrir la Biblia. La Biblia es palabra tuya, es verdad tuya, es poder tuyo, es sabiduría tuya, es amor tuyo, es compasión tuya. Haz que al leerla, estudiarla y aplicarla, aquella fuerza tuya, aquel poder tuyo, también transite por nuestra propia vida. Penetre en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, en nuestra vida y nos haga ver cosas buenas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Le voy a pedir, si desea, que abra el Evangelio de Juan en el capítulo 1, que ha sido nuestro lema en estos días. Y si desea, lea conmigo algo que desearía que se constituyera en un beneficio. ¿Sí? Yo le voy a pedir que ustedes me ayuden. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Nos ayudamos orando los unos por los otros y de alguna manera ayudándonos a crecer unos por otros. Yo voy a sugerir un posible proyecto como para entrenar mi propia vida, entrenarla. ¿Escucharon bien ese verbo? Es decir, hacer la gimnasia que necesito para poder vivir en integridad mi vida. Ninguna cosa buena sale si uno no se ocupa de sí mismo con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces cada uno de nosotros puede dedicar tiempo muy valioso para su vida. ¿Sí? Y si no hay un método, no hay un criterio hermoso, difícilmente hagamos las cosas buenas. Entonces nos tenemos que proponer ocuparnos bien de nosotros y tener algún método de crecimiento espiritual en donde mi vida sea entrenada para poder vivir lo que Dios desea. Ninguna cosa buena funciona sin entrenamiento, sin ejercicio. Y la vida de todos los días merece ser ejercitada. Su vida es importante para Dios, no es cualquier cosa. Usted es importante para Dios. Dios quiere ocuparse de usted y lo hace. Pero también está bueno que usted se ocupe en el nombre del Señor y con sabiduría y con inteligencia de hacer cosas buenas para usted. ¿Sí? Que son las que Dios desea para usted. Bien, Juan 1. Juan 1 a veces le escapamos porque produce ese lenguaje que parece tan difícil, tan filosófico. Pero Juan enseña cosas fantásticas y nos deja un desafío enorme. Mire lo que dice Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero mire ahora, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dios es Dios de vida, decíamos en esta mañana. Dios es Dios de vida nueva, de vida buena, de vida agradable, de vida, no de vida sobreviviendo, no de vida
tirando, no de vida a los mordiscones, a los empujones, sino de vida plena, plenitud de vida. Ese es Dios. Dios es Dios de vida. Pero hace una cosa maravillosa, fíjense, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué penas que la vida viniera y no recibieran a la vida. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les propongo, si ustedes desean, pensar cómo ordenar, orientar nuestra vida para que la vida que es Jesús aparezca en plenitud en su corazón. La vida es Jesús, pero empezar a buscarlo a Él, aprender de Él, depender de Él, obedecerlo a Él, seguirle a Él, amarlo a Él, ser en Él, dice la Biblia, y Él en nosotros, como decíamos en la mañana. El día miércoles me ayudaron mis hermanos y mis hermanas en la reunión de oración como para pensar este tema. Reproduzco algunas de las cosas que juntos procuramos estudiar. Les propongo pensar un proyecto pequeño y efectivo para que usted y yo nos ocupemos de entrenar nuestra vida para que sea más vida, más vida. La sociedad ya nos desgasta bastante. Ustedes vieron cuánta cosa fea puede introducirse entre nosotros. Grandes ansiedades no resueltas, una violencia inédita, una materialización que ignora cosas buenas en la vida, una falta de cariño y de afecto de la gente que ya casi ni sabe articular el verbo amar. ¿Se imaginan la pobreza que es eso? Cuando pregunto a las personas, ¿quién le ama? Las personas sonríen, no saben, no sabemos aprender y estudiar cómo amar, que es lo más importante de la vida. Se enseña cualquier cosa en la escuela, se enseña que cada quien haga lo que le parece, pero difícilmente enseñamos a amar. Lo más significativo, a escucharnos, a tener compasión los unos con los otros, a abrazarnos en el sentido pleno del término. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué vacío! Difícilmente en una facultad de economía se enseña a los chicos cómo hacer que la economía bendiga a la gente, haga bien a la gente, nutra a la gente, que la justicia se ocupe de la gente y de la gente en general, no de los que tienen más poder, sino de la gente. Pero Dios quiere hacer cosas mejores que esas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entrenar nuestra vida? Una primera área donde debiéramos estar atentos es a la vida de intimidad con Dios. Vida de intimidad con Dios. Muchas personas tienen vida con Dios solamente en el culto público. El culto público es muy bueno, se puede tener intimidad con Dios en el culto público, pero también está bueno intimar con Dios, ser amigos de Dios, ser confidentes de Dios, estar cerca de Dios, escuchar a Dios, aprender a escuchar a Dios. No es fácil escuchar a Dios. A veces no es fácil escuchar al que amamos. Lo queremos escuchar como yo quiero escucharlo. ¿Les pasa a ustedes que a veces con el que aman, que suponemos que escuchamos bien, el que ama les dice, no, no es eso lo que yo dije? ¿Cómo que no te voy a grabar? Vas a ver. Y no es lo que dijo, es lo que yo quise escuchar o lo que yo puse en esa persona. Pero no es lo que la persona dijo, es como yo filtré su mensaje. Nos cuesta escuchar al otro como otro. Imagínense a Dios. Cuando Dios habla, produce una revolución interior fantástica. Entonces a veces le queremos imponer a Dios lo que tiene que hacer. Gran parte de la espiritualidad contemporánea es urgirle a Dios a que haga ya lo que a mí se me ocurre que hay que hacer. Y le ordena a Dios, Dios, haz esto. Y eso parece ser la fe. Pero en realidad Jesús nos enseñó a decir, no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Y esa es la madurez. Aprender a escuchar qué quiere Dios y a obedecer lo que Dios quiere. La obediencia hoy no la maneja nadie. Todos creemos que la obediencia es una cosa impuesta, obligatoria. Se trata de vivir en libertad. Y la libertad se confunde con hacer lo que te viene en ganas. Así nos va. Para Dios la libertad es la que viene de la verdad de Jesús. La verdad nos libera y nos hace bien. Entonces, escuchando a Jesús podemos ser libres de verdad. No de cuento, no de relato, sino de verdad. De verdad. Él quiere la libertad del pecado. Eso es lo que esclaviza. ¿Se entendió este primer rubro? El rubro de la intimidad con Dios. Que nadie le robe su tiempo. El ruido tampoco. Los aparatitos tampoco. ¿Sí? ¿Ustedes vieron la gente que nos hablamos a través del aparatito? ¿Sí? Está bueno hablarnos a través del aparatito, pero a veces es bueno mirarnos a los ojos en intimidad. A veces es bueno abrazarnos, a veces es bueno mirarnos y escucharnos. Y los aparatitos ayudan, menos mal que están. ¿Cuánto nos ayuda? Pero está bueno escucharnos en directo, en vivo y en directo. Y Dios no quiere mediadores, quiere intimar con usted. Primera cosa. Segunda cosa importante a tener en cuenta, en donde todos seguramente podemos mejorar, en la vida de pureza. Pureza. Ya casi no usamos la palabra pureza. Pureza no forma parte del vocabulario habitual. Pero Jesús buscaba su pureza. ¿Me escucharon? Jesús trabajaba su propia pureza. Una cosa que hacía Jesús es tratar de rechazar al enemigo. ¿Se acuerdan las tentaciones? El diablo fue muy inteligente, muy capaz. Tentó a Jesús en aquellas cosas que eran tentables para Jesús en ese momento. ¿Se acuerdan? Convertir las piedras en pan después de 40 días de ayuno parecía una tentación muy realista. Y así sucesivamente. En el Getsemaní, el enemigo lo tentó para que dejara de ir a la cruz. Padre, si fuera posible, quita de delante de mí esta copa. El diablo va a tentarnos no necesariamente con las cosas más torpes, sino las que parecen más propias para nosotros. ¿Se entiende? Pero una cosa que hacía Jesús es aprender a trabajar para poder vencer aquello que nos desvía de lo mejor para nosotros. Pero no solamente eso. Jesús procuró vivir una vida de virtud. No solamente dejar de hacer lo malo, sino hacer lo mejor. Lo mejor. No solamente hacer lo bueno, sino lo mejor. No solamente no hacer lo malo, sino hacer lo mejor. Vieron que la pregunta es, ¿qué tiene de malo de hacer tal cosa? Qué pregunta tan precaria y tan torpe. Eso no le sirve a usted más que para no hacerlo malo. Pero Jesús quiere que hagamos lo que es la vida virtuosa. ¿Sí? Qué bueno es que haya más personas que vivan la vida virtuosa. La vida virtuosa, por ejemplo, es lo que ahora vamos a mencionar, que es vivir el fruto del Espíritu, ser compasivos con la gente, saber escuchar a la gente, funcionar correctamente con la gente, funcionar en paz con la gente, no agredir a la gente, sino hacer el bien. ¿Saben lo bien que hace eso? ¿Saben lo bueno que es que te traten bien? ¿Saben lo bueno es que haya gente que sea paciente? ¿Ustedes vieron la vida de ansiedad que vivimos? Terrorífico, terrorífico. Y no justificamos por el vértigo de la ciudad de Buenos Aires. Es cierto que es media loca, aunque es preciosa la ciudad de Buenos Aires. Usted sale un poco y la gente vive otra cosa. Yo me di cuenta cuando vamos a veces a la obra misionera, qué difícil que me resulta el horario de la siesta. Tienen una siesta como de 4 horas. Y a mí no me pasa más esa siesta. Yo quiero salir y moverme.
Y entonces ni siquiera la confitería del pueblo está abierta como para tomar un café y leer algo. No hay nadie en la calle. Y cuando abre la confitería, la gente está tranquila, digo, un café, pasa el tiempo y no te lo sirve el café, y es como diciendo, ¿qué pasa? No tengo a lo mejor otra cosa que hacer. Pero es como que, ¿vieron la gente que tiene que correr aunque no haga falta correr? Y vos le decís, ¿para qué corres? No, es que... Y ahí piensa, no, tenés razón. Esa falta de dominio propio, ¿no? Y eso es parte de la pureza, el no poder tener dominio propio. Una tercera esfera muy buena es el área que yo llamo el área de poder, que trabajábamos con los hermanos también en miércoles. La Biblia habla del poder del Espíritu Santo disponible para nosotros. El Espíritu Santo disponible para nosotros. ¿Escucharon eso? Disponible. Porque lo envió Jesús. Jesús dijo, yo les enviaré al Paracleto, así lo llamó, al Consolador, el que estará con ustedes. Miren qué promesa fantástica. Para enseñarles, para recordarles todo lo que yo les he mandado. Eso es promesa de Jesús. Y de hecho lo hizo. Y lo hace. Y Él nos dota y nos empodera, nos recoge, nos alienta. ¿No es fantástico? Es el poder más grande. La tercera persona de la Trinidad que media por nosotros, dice la Biblia, con gemidos indecibles. Y aunque no sepamos qué pedirle a Dios, Él lo hace por nosotros, sabiendo de antemano de qué cosas tenemos necesidad, y Él intercede delante de Dios para que podamos tener intimidad con Dios. Promesa del Señor. ¿No es maravilloso? ¿Cómo no trabajar esa área de buscar ese poder? Poder del Espíritu Santo. Poder para servicio, poder para bien, no para lucimiento personal. Una cuarta área fantástica de la cual debiéramos ocuparnos en la área que yo llamé área compasiva. Área compasiva. El área de amar al prójimo. Jesús todo el tiempo hace esto. Jesús ama a las personas en necesidad. ¿Registran ustedes escenas de Jesús amando? Jesús escucha a las personas. Jesús escucha a las personas vulnerables, a las personas frágiles, a las que nadie escuchaba. ¿Recuerdan escenas así? ¿Recuerdan la mujer que tocó el manto de Jesús y que se sentía inmunda y que pensaba que si solo tocara el manto del Señor? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan a ese señor que estaba a la orilla del camino gritando, buscando solución? Y Jesús lo escucha y dice, ¿qué le pasa a ese señor? Y los discípulos, gente muy religiosa, muy espiritual, dice, déjalo, nosotros tenemos una misión más grande. Jesús dice, no. Paren la marcha y van a Jerusalén para la escena final de Cristo, un momento importantísimo de su vida. Y Jesús dice, no, paren, hay alguien a la orilla del camino, por favor que venga acá. Y lo mira a los ojos. ¿Cómo no ocuparme de la gente que está en la calle, de la gente que tiene necesidad? ¿Cómo no ocuparme de la justicia de Dios si Él dijo lo trascendente es buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo no hacerlo? Esa área, estúdiela cómo aplicarla, cómo tener su corazón tierno para con los que sufren, cómo aprender a escuchar. Recuerden que cuando Jesús esté evaluando en el juicio final, va a decir, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve preso, me visitaste, y le vamos a decir, ¿cuándo te vimos así, Señor? ¿O cuándo no? Y el Señor dice, lo que hiciste al menor de mis hermanos, a mí lo hiciste. ¿Se acuerdan? ¿Qué me voy a hacer, el disimulado? Ah, no, pero yo no pensé, no, era vago, era necio, era... ¿Qué voy a argumentar? ¿Qué voy a argumentar? Si Jesús mismo dijo, yo no he venido a ser servido, sino para servir. ¿Se acuerdan cuando sacó la palangana y empezó a lavar los pies de los discípulos? ¡Qué tremendo, qué tremendo! Y esa esfera de la compasión es una esfera plena de vida para incorporar al que tiene vida.
dos cosas más que me parecen oportunas. En quinto lugar, la vida centrada en la palabra. Jesús se ocupaba de conocer la palabra de Dios. Jesús dominaba lo que la Biblia enseñaba y la enseñaba y creía que la palabra tenía poder. Creía que la palabra no solamente tenía que ser leída, sino que teníamos que permitir que la palabra penetrara en nuestro interior y nos transformara. No es que yo la leo, sino que la palabra es como una espada que me penetra, bucea en mi interior, discierne en mi vida, me corrige, me ayuda a ver, trae luz, trae bendición, cicatriza, hace bien. Con ese sentido la leemos y debemos ocuparnos de conocer la palabra. Ustedes vieron qué precioso es ver gente que conoce de tantas cosas. A veces uno se sorprende de ver gente que conoce de oficios y de cosas de manera maravillosa. A mí me encantaría conocer mucho de lapiceras. Lamentablemente no me puedo ocupar mucho de las lapiceras plumas, las lapiceras fuentes, las que hacen el ruidito cuando escribís, los sistemas de émbolos que cargan las lapiceras, las distintas plumas, los plásticos o los materiales que tienen. Me gusta la lapicera como instrumento. Pero no es muy importante. Pero es como un hobby que me gustaría explorar. Muy superficial la cosa, ¿verdad? Pero miren si supiera mucho de lapicera y no supiera de lo que enseñó Jesús para mí. Sería muy malo eso, ¿no? Muy malo. Hay muchísimas personas que a veces conocemos cosas y no sabemos todo lo que Jesús me enseña. No conocemos toda la enseñanza de Jesús. No sabemos cómo ponerla en práctica. No nos entrenamos para ponerla en práctica. ¿Qué cosa? Hay gente que toma cursos hermosísimos. Buenos Aires tiene cursos para cada cosa tan linda. ¿Sí? Hay cursos para hacer de todo. Cómo manejar cosas con papel, cómo manejar cosas con... Maravilloso Buenos Aires. ¿En dónde aprendemos a poner en práctica lo que Jesús nos ordenó? ¿Quién nos ayuda? Digamos que en la iglesia. ¿Saben cuánto tiempo estamos en las iglesias aprendiendo eso? ¿Cuánto creen? Si todos concurrimos a la Escuela de Educación Cristiana, solo 4 horas por mes. 1 hora por semana. 1 hora por semana. Escasísimo. Escasísimo. Cualquier niño que va a jardín va 4 horas por día a su jardín. Piénsenlo, piénsenlo. Mínimo, a jardín de infantes. Nosotros vamos a la escuela para aprender sistemáticamente, grupalmente, a una escuela 4 horas al mes. ¿No es escaso? ¿No es escaso? Uno podría decir, es lo mejor. Es una buena escuela, tenemos buenos docentes. Supongamos que sí. Supongamos que sí. Y supongamos que todos somos militantes de esa escuela. Agréguele lo que usted hace en su casa. Pero cualquier persona que quiere aprender algo que le gusta y está apasionado por eso va mucho más que nosotros al curso bíblico. Ocúpese de hacerlo. Piénselo, piénselo, piénselo. A ver si realmente somos coherentes con lo que decimos. Y por último, vida, yo la llamé, nos charlábamos el miércoles con los hermanos, vida encarnada, vida encarnada. Ocuparnos de vivir la vida en el Señor, en mi trabajo, en mi familia, en el subte, en todos lados. ¿Por qué? Porque el Señor es Señor de todo espacio de la vida, de todos los tiempos de la vida. No hay rincón, no hay tiempo, no hay momento en donde Jesús no sea mi Señor. Entonces, ¿cómo habría de vivir yo algo de mi vida en donde Él no señoree mi vida? Entonces tiene que hacerlo en mi trabajo, tiene que hacerlo en mi familia, pero como bendición, no como maldición. No como una cosa, como decía el escritor bíblico. Señor, yo voy arriba, yo voy abajo, vos estás. ¿Qué quería hacer? Escaparse. Déjame un lugarcito en donde yo pueda hacer mis cositas medio escondidas. Vieron que la gente dice,
Yo a veces cuando me enojo me encierro en el baño. ¿Ustedes vieron la gente que se enoja y se encierra en algún lugar? Nosotros no, porque somos muy buenos, pero hay gente que a veces se enoja y se pone enojado y se va a algún rincón de la casa y se pone en penitencia. Y no saluda y no se abre. Hay un espacio en donde esa persona quiere ser esa persona y le va a demostrar al otro que está enojado. Gran virtud, gran poder, mostrar al otro que yo... Pobre de nosotros, ¿no? Qué debilidad esa, pero así nos sale, medio carnalmente. Ahora podemos imaginar algo muchísimo mejor. Y es que el Señor gobierne mi corazón, mi mente, mi cuerpo, mi vida, las 24 horas del día. Y desarrollar la plenitud de vida hermosa que es usted. Recuerde que usted es el proyecto de Dios. No usted de acuerdo al producto que le venden por la tele. No usted de acuerdo a la carnalidad humana. ¿Sí? Sino usted de acuerdo a la plenitud de vida que trae la vida, que es Jesús. Para que de su interior, del mío y del nuestro, corran ríos de agua viva. Y para que la bondad del Espíritu Santo sea real en nuestra actitud, en nuestra conducta. Y para que la imitación de Cristo sea posible, seguirlo a Él. Entonces la vida es vida. Vida de aquella. Que el Señor le dé un año lleno de vida. De vida. Vida en el Señor. Vida plena, que usted disfrute de la vida de Dios, se goce de la vida de Dios, sea transformado, transformada por la plenitud del poder de la vida, que es Jesús. Feliz Año Nuevo. En ese sentido, uno puede decir, ahí sí será feliz. Todavía participamos de un mundo con pecado, pero queremos resistir ese mundo de pecado y empezar a gozar este aspecto de la vida que hemos charlado. Que la gracia del Señor les sostenga. Amén.